están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas quizás más importantes que los pacientes me suelen preguntar a mí en respecto a lo que es la cirugía plástica. Muchas ocasiones se piensa que la cirugía plástica puede ser un tratamiento muy ligero, un tratamiento en el que no va a haber peligros o en su defecto, simple y llanamente podemos hacerlo de manera local, eh, en ocasiones también inclusive en consultorio. Hay ciertos procedimientos los cuales sí se los puede hacer en consultorio, de hecho, y son avalados justamente por la cirugía plástica para poder realizarlos de esa manera. Y también hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los procedimientos dentro de cirugía plástica, en especial la parte grande de la cirugía plástica, es justamente que tiene que ser hecha en quirófano. Ahora, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas al respecto de esto. ¿Y qué es lo primordial? Que nosotros tenemos que siempre salvaguardar la vida de cada uno de nuestros pacientes. Entonces les voy a dejar un reportaje para que vean lo que la gente piensa al respecto de esto. Regresamos. En cualquier tipo de intervención quirúrgica, sea o no por cuestiones estéticas, la anestesia se convierte en un paso previo fundamental. Sin embargo, son muchas las personas que no tienen claro en qué consiste y les falta información sobre estas técnicas de sedación. Bueno, no, sí prefería hacerlo de forma local porque el regresar de la anestesia general es terrible. Tienes un shock ahí que no sabes qué pasó. La raquidia sería mejor, que es la local, ¿no? Porque me gustaría ver lo que me están haciendo. Todas las cirugías son riesgosas en sí, igual la anestesia también. A la anestesia hay que tenerle respeto más que pavor, ya que es un proceso relativamente seguro y con un riesgo muy bajo. Pero ocurre que al recibirla perdemos la autonomía y la voluntad sobre nuestro cuerpo, en el caso de la anestesia general, o sobre alguna parte del mismo en el caso de la anestesia local, y esto puede resultar perturbador para el paciente. Debe estar alerta. Existen promociones que venden la cirugía plástica con anestesia local sin distinción. Solo un equipo calificado decidirá qué tipo de anestesia usar, pero es importante que se informe oportunamente de fuentes confiables como las sociedades de cirugía plástica y así no lo pueden sorprender o poner en riesgo hasta su vida. Es de vital importancia que un anestesiólogo asista al paciente desde el preoperatorio y que esté a su lado en toda la cirugía, garantizando la hipnosis, que es que el paciente esté dormido, la amnesia, que es que el paciente no se acuerde, y la analgesia, que es que el paciente no sienta dolor. Durante la intervención, el anestesista debe mantener y controlar la frecuencia cardíaca, la función respiratoria, la temperatura y la reposición de los líquidos y electrolitos que tal vez se pierdan en la intervención. Como se podrá dar cuenta, el anestesiólogo es tan importante como el médico que realizará la cirugía. Existen varios tipos de anestesia: anestesia local controlada, anestesia regional, anestesia epidural y anestesia raquidia. Hay que estudiar a fondo el tipo de paciente, puede ser nervioso o tranquilo, y calibrar el tiempo de la intervención. Por lo general, en muchas de las cirugías plásticas se utiliza anestesia general o regional, según el área que vaya a ser intervenida. Solo en los casos de zonas muy pequeñas como el lóbulo de la oreja, entre otros, es donde se utiliza anestesia local. Recuerde, busque siempre cirugía plástica segura, no arriesgue su vida, cuide su salud. Como ustedes observan y como ustedes se dieron cuenta, existen varias opciones de anestesia para los distintos procedimientos que nosotros tenemos dentro de lo que es cirugía plástica. Es muy importante saber escoger cuál es el correcto para estos. Esto no es algo que ustedes lo tienen que escoger como pacientes, eso es algo que nosotros los médicos ya tenemos los protocolos establecidos y estandarizados para saber cuál verdaderamente son los mismos. Muchos pacientes vienen a mi consulta y me preguntan, quiero hacerme una lipoescultura o una liposucción. ¿Podré hacerme yo con local? ¿O podré hacerme yo con raquidia? ¿O me he enterado de que existen algunas promociones de una lipoescultura en la hora del almuerzo, en consultorio y demás? Hay que tener en cuenta que en el caso de la lipoescultura, que es una de estas cirugías, una de las más comunes dentro de lo que es cirugía plástica, esta específicamente es una cirugía la cual debe, por protocolo, realizarse siempre en quirófano y debe siempre ser hecho bajo anestesia general.
Si bien es cierto, muchísimos pacientes tienen cierto tipo de recelo frente a la anestesia general y tienen un montón de preguntas y un montón de curiosidades y más que nada, muchas veces tienen muchos mitos y tienen ese miedo de que no me voy a despertar, me voy a morir, si es que no me entero qué es lo que sucede, me va a pasar algo, alguna situación. Y sí, lamentablemente en ocasiones los medios son los que se han encargado de difuminar noticias negativas al respecto de lo que ha sucedido en una lipoescultura o en alguna cosa relacionada con la cirugía plástica. Hay que tener en cuenta lo siguiente: a nivel mundial y a nivel de aquí del Ecuador, ya está establecido y estudiado que dentro de las complicaciones que se han presentado en cirugía plástica, el 95% de las complicaciones de cirugía plástica no son en manos de nosotros los cirujanos plásticos, sino más bien son en manos de aquellas personas las cuales pretenden realizar cirugía plástica sin un conocimiento o sin un entrenamiento adecuado. Y tan solo ese 5% son en manos de nosotros los cirujanos plásticos. Y a su vez, ese 5%, el 95% de las mismas tienen una solución inmediata. Es decir, si es que nosotros vemos dentro de la cirugía que existió alguna complicación o algún problema o algo, tenemos la capacidad de resolverlo de manera inmediata, algo que no vaya a afectar la vida de los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta que siempre va a existir una solución y el 95% de las ocasiones va a ser una solución exitosa. Entonces es muy importante que los pacientes sepan esta parte y es fundamental que cada uno de ellos se asesoren muy bien con su cirujano. Cuando ustedes vienen acá a mi consulta se van a dar cuenta que les vamos a presentar todas las opciones dentro de los procedimientos quirúrgicos que ustedes solicitan. Entonces, por ejemplo, en ocasiones las narices. Las narices también son una de esas cirugías en las que existe demasiada promoción, una sobrepromoción que te voy a hacer me invento, por ponerles ejemplos, de $350, de $550, de $750, de $850. Bueno, existen un sinnúmero y un gran bagaje y una gran variedad de precios, promociones y demás. Y luego les dicen que existen técnicas y suelen decir, es que lo que pasa es que esta técnica que yo utilizo no te va a causar absolutamente ningún problema y te lo puedo hacer en consultorio, te lo puedo hacer en la camilla, te lo puedo hacer aquí entre varias personas sin que tengas absolutamente ningún problema. Y es más, soy tan capaz de hacértelo que te lo voy a hacer en 15, 20, 30 minutos. La cirugía, por ejemplo, en el caso de la cirugía nasal, es una cirugía de remodelación y es una cirugía funcional. Ahora hay que tomar en cuenta de que existen los dos parámetros, lo estético y lo funcional, y muchísimas ocasiones se mezclan las cirugías y tienen que ser funcionales y estéticas. Entonces siempre se tiene que tomar en cuenta qué tipo de cirugía requiere cada uno de los pacientes. Algo que es clave que los pacientes sepan es si es que, por ejemplo, en el caso de la cirugía de nariz, ¿se requiere hospitalización o es más bien ambulatoria? Ambulatoria significa que el paciente llega, se opera en quirófano, dentro de quirófano, bajo anestesia general, pasa a recuperación y después de la recuperación va tranquilamente a la casa. Más o menos en un lapso aproximado después de que terminaron la cirugía, alrededor de 2 a 4 horas. Esos son los promedios. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué es lo que necesita cada uno de los pacientes. Cuando hablábamos en este caso de lo que es cirugía nasal, tenemos que saber que cuando nosotros los cirujanos plásticos estamos queriendo remodelarle a una nariz, reconstruirle a una nariz o restaurarle a la nariz, tenemos que hacer un sinnúmero de tratamientos quirúrgicos, cortes, en ocasiones fracturas de los huesos y demás situaciones. Por consiguiente, el paciente debe saber que si es que se encuentra medio despierto o se encuentra tan solo con anestésico local, pues el mismo procedimiento quirúrgico puede ocasionar cierto tipo de sangrados, no grandes, no nada que vaya a comprometer la vida de los pacientes, pero sí sangrados lo suficientemente molestosos como para que el paciente, el momento en el que se encuentra acostado mirando al techo y lamentablemente el momento en el que se hace este procedimiento empieza a tragar sangre, puede ser muy desesperante para los pacientes. E inclusive hay que tomar en cuenta que la anestesia local como tal no necesariamente va a quitar el 100% del dolor, principalmente el momento de la raspa, por ejemplo, de la jiba, o en su defecto de las fracturas cuando se tienen que fracturar los huesos. Entonces puede ser muy doloroso y muy traumático para los pacientes. Por eso no se dejen llevar justamente por este tipo de promociones o este tipo de personas o profesionales, entre comillas, que les ofrecen esta técnica. Es muy importante que sepan ustedes esto.
Por otra parte, es fundamental que cada uno de los pacientes, cuando hablamos, por ejemplo, de la lipoescultura, como habíamos hablado hace un rato, no busquen la parte rápida, la parte de que, sí, me voy, en lugar de irme al lunch, me voy a hacerme una lipo y voy a regresar y el día de mañana o en la tarde voy a sentarme nuevamente en la oficina y voy a hacer todo lo que necesito. Esto de las mini lipos, esto de las lipos HDs y bueno, un sinnúmero de situaciones que se utilizan para el marketing. Es importante que sepa el paciente y es clave que sepa el paciente que son cirugías completas. Son cirugías que se tienen que hacer un remodelamiento de su cuerpo, un remodelamiento de su cintura, un remodelamiento de su glúteo, de su cadera, piernas, espalda, la región superior de la axila, del busto y demás. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los pacientes cuando se someten a una lipoescultura, en el caso particular de esta cirugía, pues debe ser bajo todos los parámetros. Muchas ocasiones se utiliza un término quizás es cautivador, que se llama suave brisa. Esta suave brisa es el pretender utilizar cierto tipo de anestésicos por vía intravenosa, que son sedantes, es decir, que le adormitan al paciente y con esto pretenden realizarle la cirugía en consultorio o en alguna sala que no sea realmente un quirófano. Muchísimas ocasiones, cuando esto sucede, el paciente, como no está al tanto del conocimiento detrás de lo que es la medicina, pues se deja llevar por esto, ya que le dicen que va a ser un poco más económico, que no va a pasar nada, que vas a salir más rápido, que no vas a necesitar ni siquiera el ayuno, sino que vas a poder venir comiendo, desayunando, todo lo que tú deseas. Sin darse cuenta que los medicamentos que están utilizando realmente, como son utilizados de una manera inadecuada, pueden ocasionar problemas y tradicionalmente son a nivel cerebral o a nivel pulmonar o a nivel cardíaco y ahí es cuando suceden los problemas y los fallos. Y lo tradicional que los medios lo dicen fue alergia a la anestesia. No es verdad. Quiero que les decirles esa parte porque el momento en el que nosotros nos encontramos en quirófano, controlando absolutamente todo con el equipo de anestesiología completo y controlando toda la parte metabólica, respiratoria, cardíaca, funcional en general, pues se tiene la capacidad de poder restaurarle y salvarle al paciente si es que en realidad se presentase algún problema. Además de que el acceso inmediato, por ejemplo, a líquidos intravenosos, en ocasiones a sangre si es que fuese necesario, o simple y llanamente si es que el paciente tiene alguna reacción frente a algún medicamento, tener los medicamentos que van a poder contrarrestar este tipo de reacciones. Ahora, también tengo pacientes que han venido aquí a la consulta y me han dicho que el momento en el que ya le realizaron la cirugía, estaban completamente conscientes de todo y que les habían hecho, por ejemplo, un pinchazo en la espalda y que les habían aplicado sea raquidia o sea peridural. Pues bien, también el escoger bien la técnica de anestesia para el paciente también va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos nosotros pacientes en los que lamentablemente una vez que el paciente decide qué tipo de cirugía es, como por ejemplo la abdominoplastia, y realizan un pinchazo a nivel raquídeo o a nivel peridural, no se va a poder lipar, por ejemplo, o extraer la grasa de la parte superior de los hombros para arriba, porque en esa área no va a estar anestesiado el paciente. Entonces por eso es que luego quedan esas cinturas bien delgadas, pero en cambio quedan unas espaldas bien grandes. O por ejemplo los brazos quedan bien gorditos. O en la parte posterior de la espalda pues no se ha hecho absolutamente nada. Es por eso que se debe escoger bien el tipo de anestesia para cada uno de los casos. Ahora, si es que estamos hablando nosotros de que vamos a hacer un tratamiento, por ejemplo, de piernas, y ahí sí queremos nosotros utilizar una raquidia o una peridural, claro, por supuesto, sería lo correcto para que el paciente, si es que tiene la ansiedad de no querer dormirse, pues pueda estar tranquilamente escuchando o presente, o podemos estar inclusive advirtiendo lo que es lo que está sucediendo con la cirugía. Esa parte es fundamental que cada uno de los pacientes sepa. Por otra parte, cuando hablamos nosotros cirugía, por ejemplo, prótesis mamarias, aumento mamario para las mujeres, también he escuchado y han venido a mi consulta con la interrogante que si es que se lo puede hacer en consultorio y que de hecho lamentablemente existen por ahí algunas personas que lo están haciendo y que lo hacen de manera local.
Es decir, imagínense ustedes mujeres que se encuentran con una camilla, sea de quirófano o sea de consultorio, y de repente viene la persona que les va a operar y empieza a realizar infiltraciones en el busto y pinchazos en el busto y en todo el área para poder adormecer esa zona y así poder proceder a la cirugía. Posterior a eso, encima más, viene con un bisturí, hace una incisión y comienza la manipulación, y dentro de la manipulación empieza a introducir la prótesis. No creo que sería lo más agradable para muchos de ustedes. Lamentablemente, en ocasiones sí se van por la parte del precio y dicen, bueno, lo que pasa es que como no me cobraron el quirófano y no me cobraron la anestesia y no me cobraron todo este tipo de cosas, entonces me sale más barato. No arriesguen su vida en ese sentido. ¿Por qué? Porque el momento en el cual una prótesis o cualquier procedimiento se complique, la complicación tiene que ser resuelta de manera inmediata. Y si es que por aves circunstancias las complicaciones son tardías, como por ejemplo una infección o como por ejemplo un problema de las suturas, o simple y llanamente existe realmente una complicación en el momento en que se le colocó la prótesis o cualquiera de las distintas cirugías que existen, pues lo lógico y lo prudente es poder solventar y solucionar las cosas de manera inmediata con los pacientes. Y si es que por aves circunstancias las complicaciones son tardías, pues tener el conocimiento y tener más que nada los armamentos médicos para poder corregirlas todas estas. Ahora, también vienen pacientes pediátricos, es decir, pacientes niños con sus padres que quieren hacerles, por ejemplo, cirugía de orejas, por decir. Hay ciertas edades para que el paciente pueda hacerse la cirugía de orejas realmente de manera local, con el bloqueo en la parte posterior, es decir, en la parte de atrás de la orejita, y así pueden hacerlo tranquilamente en consultorio. Pero hay pacientes los cuales, por ejemplo, 4, 5, 6 años, en los cuales a ellos no les vamos a someter a un pinchazo, el paciente no se va a dejar y no va a permitir que realicemos la cirugía con éxito. Entonces, en este caso, un paciente que necesita, por ejemplo, anestesia general. También hablemos de pacientes los cuales han decidido hacerse tratamiento, por ejemplo, de brazos, que necesitan esa braquioplastia porque están con ese excedente de piel o ese excedente de grasa. Y también acuden a la consulta y me piden que por favor les hagamos de manera local porque no quieren dormirse, porque quieren estar completamente despiertos mientras está sucediendo la cirugía. Pues la verdad es que en una área tan compleja como es la axila, nosotros no podemos estar bloqueándole al paciente porque más que nada podemos causar daños por las estructuras anatómicas que pasan por la axila antes que verdaderamente un beneficio. Entonces son candidatos, por ejemplo, de anestesia general. Como ustedes vieron en el reportaje, existían un par de personas que insistían en la parte de la anestesia raquídea porque quieren saber y quieren escuchar qué es lo que está sucediendo y no quieren desconectarse porque les da miedo. A ver, el desconectarse significa como cuando ustedes el día de ayer en la noche se fueron a dormir y al momento de dormir no es que se fueron con miedo de que no se van a despertar. Es relativamente lo mismo. No sienten absolutamente nada, el tiempo de la noche les ha pasado pues obviamente sin sentirlo, se despiertan al siguiente día y no ha pasado absolutamente nada. Lo mismo sucede en la anestesia general. Cuando hablan de los famosos combos, qué es esta situación de los famosos combos? En el que si es que te puedo operar, por ejemplo, la nariz, el busto, hacerte una lipo, piernas, levantamiento de brazos y todo, hay que tener en cuenta que también los pacientes, el tiempo quirúrgico es fundamental, es realmente algo tan, pero tan importante en los pacientes que sepan. ¿Por qué? No mientras más cirugías o la frase clásica que me dicen quiero aprovechar el quirófano para poder hacerme todo lo que necesito. No es tan cierto el quiero aprovechar. Pasado cierto tiempo la cirugía, en el especial en las cirugías electivas, cada vez la función respiratoria, cada vez la función cerebral, cada vez la función cardíaca y todo va teniendo cierto tipo de complicaciones. Eso ya es parte de los parámetros médicos. Ahora, con esto no quiero decir de que no se toleraría tener cirugías tan grandes como antes se tenían las de corazón abierto que sabían durar 12, 13, 24 horas en ocasiones. Hay que tomar en cuenta que mientras más tiempo el paciente pasa en cirugía, más problemático puede ser a futuro y por ende el paciente requeriría por lo menos al menos cuidados intermedios si es que no es terapia intensiva. Entonces, si es que vamos en ocasiones pensando justamente los balances económicos, porque eso es una de las cosas que más les interesa a los pacientes dentro de lo que es la cirugía plástica, entonces ponerse a pensar que si es que un paciente se somete a una cirugía muy larga y luego después de eso, ok, le cobraron
un precio cómodo y después de eso dicen, no, sabes que en realidad fue demasiado larga, que tengo que pedirte que vayas a cuidados intermedios o cuidados intensivos, pues ya a veces se duplica o a veces se triplica la cuenta. Ahí es donde cae la frase, lo barato sale caro, porque tenemos que nosotros salvaguardarles a los pacientes. Por eso hay cierto tipo de cirugías que se pueden combinar, otras cirugías no se deben combinar nunca por el posicionamiento, por la locación, por el tipo de invasión. Entonces hay que también tener en cuenta muchísimo el hecho de que qué tipo de cirugía requerimos. Por ejemplo, hay cirugías las cuales son netamente estériles y son netamente limpias en su contexto. Hay otras que potencialmente pueden ser contaminadas. ¿Por qué? Por ejemplo, una nariz estamos entrando nosotros a nivel de lo que es la mucosa, estamos entrando justamente en áreas en las cuales existen bacterias y son potencialmente contaminadas. No quiere decir con esto de que se va a contaminar la cirugía, pero sí quiere decir que nosotros tenemos que tener cierto tipo de precauciones para evitar que existan complicaciones a futuro. Entonces, la anestesia es tan pero tan importante y tan clave dentro del resultado de los pacientes que lo más importante, el momento en el que se hace el chequeo antes de la cirugía, el chequeo prequirúrgico, se hable claramente de qué tipo de anestesia se va a utilizar. No se dejen llevar solo por el hecho del factor económico, déjense llevar realmente por su seguridad. Cuando ustedes muchas ocasiones me han llamado a mí o les han llamado a muchísimos de mis colegas o profesionales que están dentro de la cirugía plástica y les preguntan el precio, yo siempre les digo a todos mis pacientes, si tú preguntas el precio sin que te conozcan y te dan el precio de una cirugía, lo que les importa es tu dinero y no tu salud. Entonces es fundamental que el paciente sepa esta parte. Ahora, por otro lado, es realmente parte del algoritmo de la cirugía, de cualquier cirugía electiva y en especial de la cirugía plástica, todo lo que son los exámenes preoperatorios. Los exámenes preoperatorios nos van a indicar a nosotros, por ejemplo, cuál es el estado de la sangre, si es que está o no está con anemia, es decir, con baja del hierro, por ejemplo. Si es que estamos coagulando bien, es decir, los tiempos de coagulación se encuentran dentro de los parámetros normales. Si es que la función tanto del riñón, del hígado, del páncreas, la función intestinal y bueno, los demás órganos a nivel metabólico están funcionando bien y principalmente si es que nosotros tenemos el corazón funcionando de la manera adecuada y que vaya a tolerar y vaya a tener la respuesta que nosotros estamos buscando dentro de una cirugía. Por eso es algo que debemos tomar en cuenta nosotros en cada uno de nuestros pacientes. Si es que el paciente es sano, tiene un riesgo mínimo de complicaciones y un riesgo mínimo de que vaya a suceder o vaya a ir mal la cirugía. Pero conforme el paciente va teniendo cierto tipo de enfermedades, por la edad, por hábitos, por condiciones genéticas y un sinnúmero de cosas, es nuestro deber como cirujanos informarle al paciente cuáles van a ser los riesgos potenciales que pueda tener el mismo. Entonces, siempre se tienen que conversar esas cosas. Una historia clínica en esto es fundamental. Por eso, la anestesia es tan importante el momento del quirófano, al igual que la cirugía. Cuando hablamos nosotros de anestesia netamente, tenemos que realmente tomar en cuenta una parte que realmente es clave. Si nosotros ya escogimos una anestesia, llámese una regional. Regional significa que nosotros estamos bloqueando, por ejemplo, el brazo porque tenemos que hacer una reconstrucción de mano. Significa que nosotros vamos a bloquear las piernas porque vamos a hacer un tratamiento de piernas. Cualquier zona que nosotros tengamos que bloquear en bloque, valga la redundancia, eso se llama regional. Si nosotros escogemos esa técnica es para trabajar netamente en esa área. Si nosotros escogemos en cambio una técnica que se llama anestesia local, es realmente para poder anestesiar o quitar el dolor y la sensación de dolor de un área pequeña. Por ejemplo, si hablamos de orejas, de lóbulos, hablamos de alguna, por ejemplo, bichectomías, si es que se quiere, de lunares, de cosas pequeñas. Para eso sirve la anestesia local. Cuando hablamos nosotros de local más sedación, la sedación significa que el paciente va a estar tranquilo, va a estar relajado, va a estar en quirófano netamente, monitorizado por completo y podremos utilizar la parte del bloqueo local, como por ejemplo en la cirugía de párpados.
La cirugía de párpados es una de las cirugías que comúnmente se requiere local maceración. ¿Por qué? Porque dentro de la cirugía necesitamos en cierta parte de la misma que el paciente haga ciertos movimientos y gesticulaciones, es decir, movimientos de la cara para poder nosotros obtener el mejor resultado y evitar, por ejemplo, una de las complicaciones que más temor tienen las mujeres y los hombres cuando se someten a cirugía de párpados es que no puedan volver a cerrar los ojos o les queden, por ejemplo, expuestas ciertas áreas de los ojos. Eso es realmente importante que cada uno de los pacientes sepa hasta dónde tiene que llegar. Ahora, una anestesia que también se utiliza como local maceración en el caso del lifting o estiramiento facial, porque aquí, para obtener ese resultado natural que nosotros estamos buscando y que los pacientes están buscando, necesitamos que el paciente se encuentre relativamente despierto, obedeciendo nuestros comandos, para así, el momento en que tiene que girar el cuello, mirar para arriba, para abajo y para todos los lados, podremos nosotros realizar el retiro de la piel y del tejido excedente sin ocasionar deformidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que nosotros nos encontramos en la mesa quirúrgica y ya hemos hecho todos los cortes, todas las situaciones, pues el momento en el que el paciente gira el cuello, pues como ustedes observan, se hace un estiramiento. Si es que nosotros no hacemos esos movimientos, podríamos hacer un mal cálculo tal vez, una mala medición, una medición muy exagerada porque pretendemos estirar todo y ahí quedan esas deformidades, e incluso el momento en el que ya hemos corregido esa laxitud, esa flacidez de la piel, perdón, si giramos el rostro se estiraría en demasía y quedaría realmente deforme. Por eso es que es importante que las cirugías, las cuales son funcionales, requieren local maceración. Por eso necesitamos que el paciente siempre tenga la información correcta. Bueno, les voy a dejar en un momento, vamos a una pausa porque mi producción me dice que necesitamos una pausa. Regresamos en un segundo. Años de experiencia avalan nuestro trabajo. Cientos de pacientes satisfechos se recomiendan los unos a los otros. Soy el Dr. Santiago Vega, cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado en los Estados Unidos. Hacemos cirugía plástica segura en el Ecuador. Como ustedes recuerdan en el reportaje que les enseñé al inicio del programa, se menciona algo que es clave para cada uno de los pacientes. Y esto es que el paciente debe conocer al anestesiólogo antes de la cirugía y el anestesiólogo le va a acompañar siempre antes, durante y después de la cirugía. Esta parte no se puede olvidar absolutamente a nadie. ¿Y por qué? Porque lo mismo que nosotros los cirujanos siempre le acompañamos al paciente antes, durante y después, sí he escuchado que lamentablemente ha sucedido que el paciente me llega y me cuenta los desastres de su cirugía y me va a tocar corregir las mismas. Y cuando se les pregunta qué anestesia utilizaron, le conociste al anestesiólogo, sabes qué pasó y todo, no saben absolutamente nada. Tienen un desconocimiento absoluto de qué es lo que pasó, no saben qué persona lo hizo e incluso muchas ocasiones me han dicho, no, si a mí quien me dio la anestesia fue el propio cirujano. Entonces, sí, esto es algo fundamental que los pacientes deben saber, porque, a ver, si nosotros somos cirujanos y tenemos nosotros la capacidad de escuchar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o los distintos timbres de los aparatos de anestesiología,
Nosotros utilizamos eso para nuestra alerta, para preguntarle al anestesiólogo si es que todo está yendo bien. Pero quien está controlando toda la funcionalidad metabólica y en realidad quien está controlando todo lo que sucede con el paciente en la parte vital del mismo es el anestesiólogo. Entonces él sabe lo que los medicamentos que tiene que aplicar, cuáles son inclusive recomendaciones que nos puede hacer a nosotros de detener la cirugía, de hacer una pausa, de poder utilizar cierto tipo de medicamentos, un sinnúmero de cosas que necesitamos. Y así a su vez nosotros pedirle también a los anestesiólogos que suba la presión, que baje la presión, que quite la tensión de la pared abdominal, por ejemplo, si es que se necesita, que le relajen al paciente. Bueno, un sinnúmero de cosas que van sucediendo en el acto quirúrgico. Entonces el anestesiólogo es una clave fundamental dentro de lo que es la cirugía. Por eso siempre quiero dejarles esta recomendación. Cuando ustedes se sometan a cirugía plástica, en especial cirugía plástica segura, conozcan muy bien tanto a su cirujano como a su anestesiólogo y al equipo que van a trabajar. Les dejo solo como curiosidad. En una cirugía tipo, por ejemplo, una abdominoplastia, una lipoescultura, una rinoplastia, normalmente entra el cirujano principal, el cirujano ayudante, les recomiendo que sea un cirujano ayudante, normalmente de la misma especialidad. Entra el instrumentista, entra el circulante y entra el anestesiólogo. Normalmente somos 5 personas las que estamos ahí adentro. Eso es lo mínimo que debemos tener. En centros un poco más grandes tenemos más personas porque mientras más personas estemos dentro del quirófano haciendo lo que nosotros cada uno tenemos que hacer, va a ser mucho más saludable para ustedes y va a ser mucho más seguro para ustedes. Entonces mi recomendación, siempre que ustedes vengan al consultorio, donde mí o donde cualquier otro paciente, donde cualquier otro colega mío, pregunten quién va a estar, qué tipo de anestesia va a ser la que utilicemos, cuánto tiempo nos vamos a demorar. El tiempo es clave, el tiempo es algo que todos tienen que saber. Si bien es cierto existen variaciones, si es que yo les digo, me invento, 4 horas y me demoré 4 horas y media. Ok, pudo haber sido que el momento de la sutura, para tratar de hacer una sutura un poquito más detallada, alguna cosa de esas, nos demoramos un poco más. O mejor aún, en lugar de salir a las 4 horas, salimos a las 3 horas y media. Sí, por supuesto, porque también pudo haber sido que la cirugía fue totalmente ligera y que no pasó absolutamente nada extra de lo que nosotros habíamos anticipado y pudimos hacer las cosas un poco más rápido. Aquí no es mientras más velocidad, mejor es el cirujano. No, aquí es mientras más cauto el cirujano, mejor es el cirujano. Entonces, siempre pregunten esto, ¿qué tipo de anestesia? ¿Quién va a ser mi anestesiólogo? Le voy a conocer a mi anestesiólogo, quiero hablar y quiero preguntarle un sinnúmero de cosas. ¿Y cuáles van a ser las personas que van a intervenir en mi cirugía? Les espero el próximo jueves para poder continuar con esto, cirugía plástica segura. Una buena noche.